El sol del mediodía caía implacable sobre las calles empedradas de Ciudad de México, donde el aire cargado de polvo y humo de los puestos de comida callejera hacía que cada respiración pareciera un esfuerzo. Era uno de esos días en que el calor se pegaba a la piel como una segunda capa, y el bullicio del mercado de la Merced llenaba el ambiente con un caos organizado. Vendedores gritando ofertas de chiles secos y frutas maduras, el tintineo de monedas en las manos callosas y el aroma penetrante de tacos al pastor que se mezclaba con el hedor de la basura acumulada en las esquinas. Para Ana, de 32 años, ese calor no era solo físico, era un recordatorio constante de la vida que llevaba, una vida que se desmoronaba como las paredes agrietadas de su pequeño departamento en la colonia Doctores. Ana caminaba con pasos pesados, sosteniendo una bolsa de tela raída que colgaba vacía de su hombro. Su cabello negro, recogido en una coleta desordenada, se adhería a su cuello sudoroso. Vestía un vestido floreado descolorido por innumerables lavadas, y sus sandalias gastadas crujían contra el pavimento irregular. Había salido temprano esa mañana, con la esperanza de que el mercado estuviera menos concurrido, pero la crisis económica había convertido a todos en competidores desesperados por un poco de alimento. Su esposo, Javier, se había quedado en casa, alegando un dolor de espalda que convenientemente aparecía cada vez que había que hacer fila. «Ve tú, mija, que eres más rápida», le había dicho con esa voz ronca y evasiva que ella conocía tan bien después de 10 años de matrimonio. Llegó a la fila para el programa de distribución de alimentos gratuitos, una iniciativa del gobierno que prometía raciones básicas para familias en necesidad. La cola serpenteaba por media cuadra, un río humano de rostros cansados, madres con niños aferrados a sus faldas, ancianos encorvados bajo sombreros de palma y hombres como Javier, que aunque no estaban allí, sentían el peso de la humillación igual. Ana se colocó al final, ajustando la bolsa en su hombro. Su estómago rugía, no habían comido decentemente en días. El último sueldo de Javier como mecánico había durado apenas una semana, devorado por deudas y el alquiler atrasado. «Solo necesitamos aguantar un poco más», se repetía Ana en silencio, pero la duda se filtraba como el agua por las grietas de su optimismo. Mientras avanzaba lentamente, observó a la gente a su alrededor. A unos metros, una mujer regateaba con un vendedor ambulante por un manojo de cebollas a medio precio. Más adelante, un grupo de jóvenes reían nerviosamente, compartiendo chistes sobre políticos que prometían milagros desde sus oficinas con aire acondicionado. Ana sintió una punzada de envidia por esa ligereza. Su propia risa se había evaporado hace meses, reemplazada por un nudo constante en la garganta. Recordó cómo habían empezado. Javier, con su sonrisa confiada y promesas de un futuro mejor, la había cortejado en una fiesta de la vecindad. Ahora, ese mismo hombre pasaba las noches bebiendo caguamas baratas en el techo, culpando al mundo por sus fracasos. La fila avanzaba con lentitud exasperante. El sol subía y el sudor perlaba la frente de Ana. Finalmente, después de casi 2 horas, llegó al frente. El voluntario, un hombre de mediana edad con una camiseta manchada de salsa, le entregó una caja de cartón, arroz, frijoles enlatados, un paquete de tortillas y unas latas de atún. «Tome, señora, que le aproveche», dijo con una sonrisa cansada. Ana asintió, agradecida, pero al girarse para irse, sintió una mano en su brazo. Era Javier. ¿Cómo había llegado tan rápido? Su rostro estaba enrojecido, no solo por el calor, sino por algo más oscuro, desesperación. «Ana, dame eso», exigió en voz baja pero urgente, arrebatándole la caja de las manos. Ella lo miró atónita. «¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras». «No hay tiempo para eso», murmuró él, mirando alrededor con ojos inquietos. La fila aún bullía detrás de ellos, y un hombre alto, vestido con una camisa impecable que desentonaba en el mercado, observaba la escena desde unos pasos atrás. Javier se acercó más, su aliento oliendo a cerveza rancia. «Escucha, mija, hay un tipo, un compadre mío, dice que por esa comida y un poco más
Me da lo que necesitamos para salir de este hoyo, pero necesito algo a cambio. Ana frunció el ceño, el corazón latiéndole con fuerza. ¿De qué hablas, Javier? ¿Qué compadre? Él tragó saliva, evitando su mirada. Es un negocio, nada grave, solo. Te presto por una noche. A él, por la comida y unos pesos extras. Nos salva, Ana. ¿No ves? Estamos en la mierda. El mundo se detuvo para ella. El bullicio del mercado se convirtió en un zumbido lejano, como si estuviera bajo el agua. ¿Me estás vendiendo? ¿A mí? Por una caja de comida. Siseó la voz temblando de incredulidad y rabia. Intentó recuperar la caja, pero Javier la apartó con fuerza, atrayendo miradas curiosas. No seas dramática, es temporal. Mañana todo estará bien, replicó él, pero su voz carecía de convicción. Ana sintió las lágrimas ardiendo en sus ojos, no de tristeza, sino de una furia profunda que había estado conteniendo por años. Empujó a Javier, haciendo que la caja cayera al suelo con un estruendo. Arroz y latas rodaron por el pavimento sucio. «¡Eres un animal! No soy una cosa para cambiar», gritó, atrayendo más atención. La gente murmuraba, algunos se acercaban. Javier, furioso, la agarró del brazo con fuerza, dejando marcas rojas en su piel morena. «Cállate, mujer, ¿quieres que nos echen de todo?» En ese momento, el hombre alto de la camisa impecable intervino. Se acercó con pasos firmes, su presencia imponente contrastando con el desorden alrededor. Era alto, de unos 40 años, con cabello corto salpicado de canas y ojos oscuros que evaluaban la escena con calma. «Suéltela, señor», dijo con una voz autoritaria, pero serena, acento que delataba una educación refinada, quizás de las colonias altas de la ciudad. Javier lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres? Métete en tus asuntos». El hombre no se inmutó. Extendió una mano hacia Ana, que temblaba visiblemente. «Venga conmigo, no tiene que quedarse aquí». Su mirada era firme, no de lástima, sino de genuina preocupación. Ana dudó, el corazón martilleando en su pecho. Javier soltó su brazo, pero masculló maldiciones mientras retrocedía, recogiendo lo que podía de la comida dispersa. Ella miró al desconocido. ¿Quién era? ¿Por qué ayudarla? Pero en ese instante, con el sol quemando su piel y el peso de la humillación aplastándola, Ana dio un paso adelante. Tomó su mano y juntos se alejaron de la fila, dejando atrás el caos del mercado y el hombre que había sido su esposo. El trayecto en el auto del desconocido, un sedán negro reluciente que parecía sacado de otro mundo, fue un borrón para Ana. Él se presentó como Ricardo, un empresario local que había estado en la fila por curiosidad, investigando la pobreza para un proyecto filantrópico. No preguntó detalles, solo le ofreció agua de una botella fría y un pañuelo para secarse las lágrimas. Llegaron a una casa en Polanco, un barrio de mansiones y avenidas arboladas, donde el aire era fresco y perfumado por jardines bien cuidados. Ana entró, aturdida, mientras Ricardo cerraba la puerta detrás de ellos. «Quédese aquí esta noche. Mañana decidimos qué hacer», dijo él suavemente, guiándola a una habitación amplia con sábanas limpias y una ventana que daba a un patio sereno. Por primera vez en años, Ana se sintió segura, aunque el miedo y la incertidumbre la invadían. ¿Qué vendría ahora? ¿Era esto un rescate o el inicio de algo peor? Se acostó exhausta, mientras el eco de las palabras de Javier resonaba en su mente. Pero en lo profundo, una chispa de esperanza se encendía. Quizás, solo quizás, esta era su oportunidad de empezar de nuevo. La noche en la casa de Ricardo se extendió como un velo suave sobre el agotamiento de Ana. El colchón mullido la envolvió, un lujo que contrastaba brutalmente con el catre viejo y chirriante de su departamento en Doctores. Afuera, el viento fresco de Polanco susurraba entre las hojas de los jacarandas, trayendo un aroma a tierra húmeda y flores nocturnas que se colaba por la ventana entreabierta. Ana se removió bajo las sábanas de algodón egipcio, pero el sueño fue intermitente, perseguido por flashes de la escena en el mercado. La mano áspera de Javier en su brazo, el estruendo de la caja al caer,
y esos ojos oscuros de Ricardo, que la habían mirado no como a una víctima, sino como a alguien digno de salvación. Al amanecer, el sol filtraba rayos dorados a través de las cortinas translúcidas, pintando la habitación en tonos cálidos. Ana se incorporó, desorientada por un momento, hasta que el silencio opulento de la mansión la trajo de vuelta a la realidad. Se miró en el espejo del baño adjunto, ojeras profundas bajo sus ojos cafés, el vestido floreado arrugado, como un recuerdo arrugado de su vida anterior. Se lavó la cara con agua tibia que salía a presión perfecta, y por primera vez en meses sintió el agua limpia en su piel, sin el eco de goteras en el techo. Bajó las escaleras con cautela, guiada por el aroma tentador de café recién molido y pan tostado. La casa era un mundo aparte. Pisos de mármol pulido que reflejaban la luz, paredes adornadas con pinturas abstractas que Ana no reconocía, y un comedor amplio donde una mesa de madera oscura esperaba con platos de porcelana. Ricardo estaba allí, de pie junto a la ventana que daba a un jardín meticulosamente podado, con una taza en la mano. Vestía pantalones de lino y una camisa blanca arremangada, revelando antebrazos fuertes pero no intimidantes. Su rostro, a la luz del día, mostraba líneas de expresión que hablaban de responsabilidades, no de arrogancia. «Buenos días», dijo él, girándose con una sonrisa discreta. «¿Durmió algo? Preparé desayuno. Siéntese, por favor». Ana se acercó vacilante, el estómago revolviéndose entre hambre y nervios. Tomó asiento en una silla que parecía demasiado elegante para su cuerpo. Frente a ella, un plato con huevos revueltos, frutas frescas cortadas en gajos perfectos y un vaso de jugo de naranja natural. Nada que ver con las tortillas frías y el café aguado de su rutina diaria. «Gracias», murmuró bajando la vista. «No sé cómo. Ayer fue». Ricardo se sentó frente a ella, sirviéndose café sin prisa. «No tiene que explicarlo todo ahora. Come primero. El mundo puede esperar un poco». Ella pinchó un trozo de papaya con el tenedor, el jugo dulce explotando en su boca. Era un sabor olvidado, como la infancia en el pueblo de su madre en Morelos, antes de que la ciudad la engullera. Mientras masticaba, las palabras brotaron a borbotones, impulsadas por el agotamiento emocional. Javier, mi esposo, o lo que queda de él. Nunca fue así al principio. Trabajaba duro en el taller, me traía flores robadas del mercado. Pero la crisis lo cambió. Deudas, el alcohol, y yo, aguantando porque ¿qué más? Anoche, cuando me dijo eso, sentí que se rompía algo dentro, como si yo no valiera más que una lata de frijoles. Ricardo escuchaba en silencio, sus ojos fijos en ella con atención genuina. No interrumpía, solo asentía ligeramente, dejando que el peso de sus palabras llenara el espacio. Afuera, un jardinero podaba los setos con tijeras que cortaban con precisión quirúrgica, un recordatorio de la brecha entre sus mundos. «Conozco esa desesperación», dijo finalmente, su voz baja y medida. «Crecí en Iztapalapa, no en Polanco. Mi familia vendía tamales en la calle hasta que ahorré para el primer negocio. Pero la pobreza no excusa lo que él hizo. Usted merece más que ser moneda de cambio». Ana levantó la vista, sorprendida por la confesión. Ricardo no era el estereotipo del millonario distante. Había una calidez en su acento, un eco de las colonias populares que ella conocía. Se atrevió a preguntar, «¿Por qué me ayudó? Podría haber pasado de largo como todos». Él se encogió de hombros, pero sus ojos traicionaban una vulnerabilidad fugaz. «Vi mi propia historia reflejada. Hace años perdí a alguien por orgullo y estupidez. No quería ver eso repetirse. Además, el proyecto que investigaba en el mercado me abrió los ojos a lo que pasa en la ciudad. Usted no es solo una estadística». El desayuno transcurrió en una tregua incómoda pero reconfortante. Ana comió con apetito creciente, sintiendo cómo la energía regresaba a sus músculos tensos. Hablaron de trivialidades, el tráfico infernal de insurgentes, el festival de la Guelaguetza que Ricardo había visitado en Oaxaca por negocios. Pero bajo la superficie, Ana luchaba con sus demonios. ¿Y si Javier la buscaba? ¿Y si esto era solo una ilusión temporal? Su teléfono,
Un viejo Nokia que había dejado en el mercado vibraba en su mente como una amenaza lejana. Después del desayuno, Ricardo la llevó a una sala de estar con sofás de cuero suave y una biblioteca repleta de libros que olían a papel nuevo. Si quiere, puedo ayudarla con lo legal. Divorcio, un lugar temporal, o solo tiempo para pensar. No hay presión. Ana se sentó, las manos temblorosas en su regazo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, manteniendo la habitación fresca contra el calor que ya subía afuera. Recordó las noches en que Javier la había golpeado verbalmente, llamándola inútil por no encontrar un mejor trabajo como costurera. «Tú no sirves para nada más que para cocinar», le espetaba. Pero aquí, en esta casa, sentía un atisbo de valor propio renaciendo. «Necesito ir por mis cosas», dijo al fin, la voz firme por primera vez. «En Doctores. No puedo quedarme con lo puesto». Ricardo asintió. «La llevo. Pero si él está allí». «Prométame que no entra sola». Salieron en el sedán negro, el motor ronroneando suavemente por las avenidas anchas de Polanco hacia el caos de la periferia. El tráfico era un río denso de autos abollados y micros atestadas, bocinas gritando como almas en pena. Ana observaba por la ventana, el corazón acelerado. Al llegar a su calle, un pasillo angosto flanqueado por edificios descoloridos y cables eléctricos enredados, vio la puerta entreabierta de su departamento. Javier estaba afuera, fumando un cigarro con un vecino, su figura encorvada bajo el sol inclemente. Al verla bajar del auto lujoso, su rostro se contorsionó en una mezcla de rabia y sorpresa. «Ana, ¿qué carajos? ¿Te fuiste con ese pinche rico? Vuelve aquí, no seas pendeja». Ella se detuvo, el pulso latiéndole en las sienes. Ricardo se mantuvo a su lado, una presencia sólida. «No vuelvo, Javier. Se acabó. Solo vengo por lo mío». Él se acercó, el cigarro cayendo al suelo sucio. «No me hables así. ¿Crees que puedes dejarme por un tipo con lana? Eres mía, maldita». Las palabras la hirieron, pero no como antes. Ana entró al departamento, recogiendo apresuradamente su ropa vieja en una maleta improvisada, mientras Ricardo bloqueaba la puerta. El lugar olía a cerveza rancia y desesperación, las paredes manchadas por humedad. Cuando salió, Javier intentó bloquearle el paso, pero Ricardo lo apartó con una mano firme. «No la toques», advirtió, su tono calmado pero inquebrantable. Javier escupió al suelo, pero retrocedió, murmurando insultos. Ana subió al auto, la maleta en el regazo, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran de debilidad, sino de liberación. Mientras se alejaban, el sol del mediodía quemaba el asfalto. Pero por primera vez, Ana sintió que el calor era promesa de un nuevo comienzo, aunque el camino adelante estuviera lleno de sombras. Ricardo la miró de reojo, y en ese silencio compartido, una conexión sutil comenzaba a tejerse, frágil pero real. Los días siguientes en la casa de Polanco se convirtieron en una burbuja frágil para Ana, un respiro que contrastaba con el torbellino de su vida anterior. El sol de la tarde filtraba a través de las persianas de la habitación de invitados, proyectando sombras danzantes sobre las paredes blancas y el armario ahora lleno de ropa sencilla que Ricardo había mandado comprar. Blusas de algodón, pantalones cómodos y un par de zapatos nuevos que no le lastimaban los pies. Ana se miró en el espejo de cuerpo entero, ajustando una camiseta azul que le quedaba holgada pero limpia, sin las manchas de sudor y polvo del mercado. Su reflejo le devolvía una versión de sí misma que apenas reconocía. El cabello lavado y suelto, cayendo en ondas naturales sobre los hombros, y una expresión que por primera vez en mucho tiempo no estaba marcada por el agotamiento crónico. Bajó a la cocina, donde el aroma a mole poblano casero flotaba en el aire. Ricardo había contratado a una cocinera, una mujer regordeta llamada Lupe, que tarareaba corridos mientras removía la olla en la estufa de gas importada. El espacio era un sueño comparado con la cocina diminuta de Doctores. Encimeras de granito reluciente, electrodomésticos que zumbaban con eficiencia silenciosa y una ventana que daba a un patio con limoneros cargados de frutos amarillos. Ana se acercó insegura y Lupe le sonrió con calidez maternal. «Señora»,
Pruebe esto, dijo Lupe, ofreciéndole una cuchara con salsa espesa y chocolatosa. El señor Ricardo insistió en que cocinara algo de casa. ¿De dónde es usted? Esto sabe a Morelos, ¿verdad? Ana probó, el sabor picante y dulce despertando recuerdos de las fiestas en el pueblo de su madre, donde el mole se preparaba en comales de barro sobre fogatas crepitantes. Sí, de Cuernavaca. Mi mamá lo hacía igual. Gracias, Lupe. Ricardo entró en ese momento, regresando de una reunión en su oficina del centro. Llevaba el traje desabotonado, la corbata aflojada y un cansancio en los ojos que no disimulaba del todo. Veo que Lupe ya te conquistó, bromeó lavándose las manos en el fregadero. ¿Cómo va el día? Ana se encogió de hombros, sentándose en una banqueta alta. Bien. Extraño. No sé qué hacer conmigo misma. En casa siempre había algo. Lavar, cocinar, pelear con Javier por el dinero. Aquí todo está hecho. Él se sirvió un vaso de agua con hielo, el tintineo rompiendo el silencio. Eso es lo que buscas, ¿no? Tiempo para respirar. Mañana te llevo a una agencia de empleo. Conoces de costura, ¿verdad? Hay talleres en la Roma que buscan manos hábiles. La idea la aterrorizó y emocionó a partes iguales. ¿Trabajar de nuevo? Después de años cosiendo en casa para vecinos, soñando con una máquina propia que nunca llegó. Pero la libertad tenía un precio. La incertidumbre de empezar sola. No sé si sirvo para más, admitió la voz baja. Javier siempre decía que era una carga, que sin él no valía nada. Ricardo se sentó a su lado, su presencia un ancla en la tormenta interna de Ana. Eso es lo que dicen los cobardes para controlarte. Tú vales por lo que eres, no por lo que él te hizo creer. Yo empecé vendiendo refacciones en un changarro de Iztapalapa. Nadie me regaló nada. Tú puedes hacer lo mismo. Sus palabras calaron hondo, como un bálsamo en una herida abierta. Afuera, el tráfico de la avenida Masaryk rugía distante, un recordatorio de la ciudad que no dormía. Cenaron en el comedor, el mole servido con arroz y nopales salteados, acompañados de una botella de vino tinto que Ricardo abrió con ceremonia. No era un lujo ostentoso, era un gesto simple, como si quisiera normalizar la intimidad. Hablaron de sus infancias, Ana de las tardes ayudando a su madre en el mercado de Cuernavaca, oliendo a hierbas frescas y frutas maduras. Ricardo de las noches en que su padre llegaba exhausto de la fábrica, con las manos ennegrecidas por el aceite de motores. Pero la paz se rompió esa noche, cuando el teléfono fijo de la casa sonó con insistencia. Lupe ya se había ido y el eco del timbre reverberaba en el pasillo desierto. Ana, que había subido a su habitación para leer un libro prestado de la biblioteca de Ricardo, una novela de Laura Esquivel sobre amores imposibles, bajó corriendo, el corazón en la garganta. ¿Y si era Javier? Ricardo atendió primero, su voz firme al auricular. ¿Sí? No, ella no quiere hablar contigo. Déjala en paz, o llamo a la policía. Colgó con un clic seco, girándose hacia Ana que esperaba en el umbral, pálida como la luna que se asomaba por la ventana. Era él. Dice que lo sientes, que fue un error del calor, quiere que vuelvas. Ana sintió un nudo en el estómago, el pánico subiendo como bilis. Recordó las promesas rotas, las noches de gritos y portazos, el ciclo interminable de disculpas seguidas de más dolor. No, no puedo. Pero, ¿y si me busca aquí? ¿Y si arma un escándalo? Ricardo se acercó colocando una mano gentil en su hombro. El toque era cálido, no posesivo, y Ana no se apartó. No entrará. Tengo seguridad en la entrada y un abogado listo para una orden de alejamiento. Tú decides, Ana, pero quédate. Construye algo tuyo. Ella asintió, las lágrimas brotando sin control. Se sentó en el sofá de la sala, las luces tenues del jardín iluminando el espacio con un resplandor suave. Ricardo se sentó a su lado sin invadir, solo ofreciendo silencio. Horas después, cuando el agotamiento la venció, él la cubrió con una manta ligera y subió a su propia habitación, dejando la puerta entreabierta por si lo necesitaba. Al día siguiente,
El sol de la mañana pintaba las calles de Polanco con tonos rosados, mientras el sedán negro se deslizaba hacia la colonia Roma. El barrio era un mosaico de cafés bohemios y galerías de arte, con fachadas modernistas, salpicadas de grafiti sutil y árboles que sombreaban las aceras. Ana caminaba al lado de Ricardo, el aire fresco cargado del aroma a pan recién horneado de una panadería cercana. Entraron a la agencia de empleo, un local modesto con carteles de ofertas pegados en las paredes, costureras para moda rápida, asistentes en boutiques de diseño. La entrevistadora, una mujer de unos 50 con gafas de montura gruesa, revisó el currículum improvisado que Ricardo había ayudado a preparar. «Tienes experiencia en bordado tradicional, ¿eh? Hay un taller en La Juárez que hace vestidos para exportación. Pagan bien, y hay cursos gratuitos para máquinas industriales». Ana sintió un cosquilleo de esperanza, pero también el peso de la duda. ¿Podría adaptarse? ¿Dejar atrás el miedo que Javier había plantado? Salió de la entrevista con una cita para el lunes, el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia. En el auto de regreso, Ricardo sonrió. «Lo hiciste genial. Paso a paso». Pero al llegar a casa, un sobremanila esperaba en el buzón dirigido a Ana. Lo abrió con manos temblorosas. Era una nota de Javier garabateada en papel barato. «Te extraño, mija. Sin ti no soy nada. Vuelve o te busco donde estés. No me obligues a hacer locuras». El miedo la invadió de nuevo, pero esta vez, con Ricardo a su lado, sintió una fuerza nueva brotar. Llamaron al abogado esa tarde, y mientras el sol se ponía sobre los rascacielos de la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, Ana decidió que no huiría más. El camino era incierto, pero por primera vez lo recorrería con aliados, no con cadenas. La conexión con Ricardo se profundizaba, no como un romance apresurado, sino como un puente hacia su propia independencia, aunque las sombras de Javier acecharan en el horizonte. La semana siguiente amaneció con un cielo encapotado sobre la Ciudad de México, nubes grises que prometían lluvia y aliviaban el bochorno habitual de septiembre. Ana se levantó temprano en la habitación de Polanco, el despertador del teléfono nuevo que Ricardo le había regalado, marcando las 6 de la mañana. Se miró en el espejo, ajustando el uniforme sencillo del taller, pantalones negros y una blusa blanca con el logo bordado de la empresa. Sus manos, callosas por años de costura manual, temblaban ligeramente al abrocharse los botones. «Hoy empiezas», se dijo, repitiendo las palabras de Ricardo como un mantra. El aroma a café subía desde la cocina, mezclado con el perfume sutil de las gardenias del patio. Bajó las escaleras, donde Lupe ya preparaba un desayuno ligero, huevos rancheros con tortillas calientes y un plato de papaya. La cocinera le sonrió limpiándose las manos en el delantal floreado. «Ánimo, mija, vas a brillar en ese taller. Yo empecé cosiendo en Tepito, y mira, ahora aquí estoy, mandando en esta cocina de ricos». Ana rió por primera vez en días, un sonido corto pero genuino que alivió la tensión en su pecho. «Gracias, Lupe. Sin ti, me sentiría perdida». Tomó asiento, el tenedor pinchando el huevo con cuidado, saboreando el picor de la salsa que recordaba las mañanas en Cuernavaca, cuando su madre la enviaba al mercado con una canasta vacía y un beso en la frente. Ricardo entró poco después, con el traje gris impecable y una carpeta bajo el brazo. Se había convertido en una rutina. Él la llevaba al trabajo antes de sus reuniones en el centro. «¿Lista para el primer día?», preguntó sirviéndose café negro sin azúcar como le gustaba. Ella asintió, aunque el nudo en el estómago la traicionaba. «Sí, pero... ¿y si no encajo? Son chicas jóvenes, con estudios. Yo solo sé de aguja e hilo». Sus ojos cafés se posaron en la mesa, evitando los de él. Él se sentó frente a ella, su voz calmada como siempre, con ese acento que mezclaba el barrio y la universidad. «Encajarás porque trabajas duro. El taller no busca princesas, buscan manos que no fallen. Y si algo sale mal, llámame. Te recojo a las 6». El trayecto a la colonia Juárez fue un río de tráfico matutino.
Micros atestadas zigzagueando entre autos lujosos, vendedores de elotes asados en las esquinas y el olor a smog que se colaba por las ventanillas. Ana observaba los edificios modernistas de la Roma, con sus balcones de hierro forjado y cafés llenos de hipsters sorbiendo lates caros. El taller estaba en un local estrecho de la calle Colima, fachada pintada de azul desvaído, con máquinas de coser zumbando detrás de las ventanas empañadas. Al entrar, el calor del interior la golpeó, el aire cargado de polvo de tela y el ruido rítmico de las pedales. La supervisora, una mujer robusta llamada Rosa con el cabello teñido de rojo, la recibió con un apretón de manos firme. «Bienvenida, Ana. Te pongo con el equipo de bordados finos. Muéstrame lo que sabes». El día pasó en un torbellino de ritmos nuevos. Ana se sentó ante una máquina industrial Singer, sus dedos adaptándose al pedal pesado, mientras cosía patrones en vestidos de algodón orgánico, destinados a boutiques en Nueva York. Las otras costureras, María, una veinteañera de Ecatepec con piercing en la nariz, y Carmen, una viuda de 50 que mascaba chicle sin parar, la miraron con curiosidad al principio. «Oye, ¿vienes de dónde? ¿Tienes pinta de doctores?», preguntó María durante el break, compartiendo un tamal de elote envuelto en hoja de maíz. Ana dudó, pero el apoyo de las mujeres la animó. «Sí, de allá, pero dejé todo atrás, esposo que no valía la pena». No entró en detalles. El mercado y Javier eran heridas frescas. Carmen asintió, exhalando humo de un cigarro electrónico. «Todos tenemos una historia, mija. Mi viejo me dejó por una mesera. Ahora coso para mí. Tú haz lo mismo, una puntada a la vez». El almuerzo fue en un patio trasero improvisado, bajo un toldo raído que goteaba cuando empezó la lluvia fina. Ana comió un sándwich de pollo que había traído Lupe, escuchando las quejas de las compañeras sobre el jefe gruñón y los plazos imposibles. Por primera vez sintió pertenencia. No era la esposa invisible, sino una trabajadora con un sueldo propio al final del mes. Pero el celular vibró en su bolsillo, el viejo Nokia que Ricardo había recuperado de sus cosas, y el número desconocido la heló. No contestó, pero el mensaje llegó. «Sé dónde estás, Ana. No me ignores o voy por ti. Javier». El pánico subió como una ola, haciendo que sus manos sudaran sobre la tela. Terminó el turno con la mente en otra parte, cosiendo un dobladillo torcido que Rosa notó. «Concéntrate, chica. Aquí no hay espacio para dramas», le dijo la supervisora, pero con un tono que no era cruel, solo práctico. Ricardo la esperaba afuera, bajo la lluvia que ahora caía en cortinas grises, el limpiaparabrisas del sedán barriendo el agua con eficiencia. Al subir, Ana rompió en sollozos contenidos, el maquillaje corrido mezclándose con las gotas en su rostro. Me escribió. Sabe del trabajo. ¿Cómo? Me siguió. Él encendió el motor, el calor del auto envolviéndolos como un abrazo. Tranquila, hablé con el abogado hoy. La orden de alejamiento sale mañana. Cambia el número y si aparece, llama a la policía. No estás sola en esto. De regreso en Polanco, la lluvia martilleaba el techo de la mansión, un tamborileo constante que ahogaba el tráfico lejano. Lupe había dejado cena caliente, pozole rojo con rábanos crujientes y limón fresco. Cenaron en la cocina, Ricardo escuchando su relato del día sin interrumpir, solo asintiendo cuando habló de las compañeras. «Suenas como si hubieras encajado», dijo él sirviéndose una segunda porción. «Eso es progreso, Ana. Javier es el pasado. No dejes que te robe el presente». Ella lo miró, la luz cálida de la lámpara iluminando las canas en su sien. La conexión entre ellos crecía, no en besos robados, sino en miradas que decían, «Entiendo. Gracias por creer en mí. Antes de ti nadie lo hacía, ni yo misma». Ricardo sonrió, un gesto cansado pero sincero. «Yo solo abro la puerta. Tú la cruzas». Esa noche, Ana se acostó con el sonido de la lluvia como arrullo, pero el sueño fue ligero. Soñó con Javier irrumpiendo en el taller, sus manos ásperas arrancando la tela de sus dedos. Se despertó sudando, el corazón acelerado, y bajó a la sala donde Ricardo leía bajo una lámpara de pie. No preguntó, solo le ofreció una taza de manzanilla caliente.
Se sentaron en silencio, el vapor subiendo entre ellos hasta que Ana habló. «Mañana sigo, no me rindo». Él puso una mano en su rodilla, un toque breve y paternal. «Ni yo te dejo». Al día siguiente, el sol rompió las nubes, bañando la Juárez en un brillo húmedo. Ana llegó al taller con la cabeza alta, el nuevo número en el teléfono y una determinación que ardía en su pecho. Rosa le asignó un proyecto mayor: bordar flores huicholes en un vestido de novia. Mientras la aguja volaba, sintió el apoyo invisible de Ricardo y Lupe, y hasta de las costureras que ahora la invitaban a un café después del turno. Pero en el fondo, sabía que Javier no se rendiría fácil. Su sombra se extendía, un obstáculo real que probaría su fuerza. Aún así, por primera vez, Ana se sentía lista para pelear, no por un hombre, sino por la mujer que emergía de las ruinas. El sol de media mañana se filtraba a través de las nubes dispersas sobre la colonia Juárez, dejando charcos relucientes en las aceras irregulares de la calle Colima. El aire aún olía a tierra mojada después de la lluvia de la noche anterior, mezclado con el vapor de los tacos de suadero que un vendedor ambulante freía en una plancha oxidada al otro lado de la avenida. Ana caminaba con paso decidido hacia el taller, la mochila con su almuerzo colgando del hombro, el nuevo teléfono vibrando en su bolsillo con un mensaje de Lupe. «Éxito hoy, mija. El pozole de anoche te dio fuerza». Sonrió levemente, un gesto que ya no le costaba tanto, mientras esquivaba un charco que reflejaba los edificios modernistas con sus fachadas agrietadas por el tiempo. Dentro del taller, el zumbido de las máquinas de coser era un coro constante, como el pulso de la ciudad misma. Ana se instaló en su estación, la aguja de la Singer industrial lista para el bordado huichol en el vestido de novia. Las líneas curvas de colores vibrantes, rojo, azul y amarillo, requerían precisión, y sus dedos, endurecidos por años de costura manual, se movían con una fluidez que sorprendía incluso a Rosa. «Vas bien, Ana. Ese patrón sale para exportación la semana que viene», le dijo la supervisora durante el cambio de turno, palmeando su hombro con una mano callosa. Era un elogio escueto, pero en ese mundo de plazos y sudor, valía oro. María y Carmen la rodearon en el break, sentadas en cajones de madera apilados en el patio trasero. La lluvia había cesado, pero el toldo goteaba rítmicamente, formando un ritmo improvisado contra el suelo de concreto. María mordió su tamal de chipilín, los ojos brillantes de curiosidad. «¿Y qué, ya te acostumbraste a la vida de Polanco? Dicen que los ricos tienen piscinas con agua bendita». Rieron, un sonido ligero que aliviaba la tensión acumulada. Ana negó con la cabeza, pinchando una rebanada de jícama con chile en polvo de su lonche. «No es como piensan. Es tranquilo. Pero extraño el ruido de doctores a veces. Allá todo era caos, pero mío». Habló de Lupe, de las mañanas con café fuerte y charlas sobre recetas de Morelos, omitiendo a Ricardo por ahora. Carmen, exhalando vapor de su cigarro electrónico con sabor a mango, asintió con sabiduría cansada. «El cambio duele, pero te hace fuerte. Mi hija dejó a su novio por lo mismo, golpes y promesas falsas. Ahora vive sola en Iztacalco, pagando su renta con manicura. Tú estás en el camino». El apoyo de ellas era un bálsamo inesperado, un recordatorio de que no era la única con cicatrices. Pero el teléfono vibró de nuevo, y al verlo el mundo se inclinó. Otro mensaje de un número desconocido. «Te vi entrar al taller. Bonito lugar para una traidora. Salgo esta noche por ti, Javier». El corazón de Ana se aceleró, el picor del chile en la boca convirtiéndose en bilis. ¿Cómo sabía? ¿La había seguido desde Polanco? Guardó el teléfono, las manos temblando mientras volvía a la máquina. El bordado se torció en una curva, y Rosa frunció el ceño. «Hey, concéntrate. Si sigues así, te pongo en dobladillos simples». El resto del día fue una batalla interna. Ana cosió con furia contenida, el pedal de la máquina golpeando como su pulso. Imaginó a Javier acechando en las sombras de la Juárez, su figura encorvada entre los cafés elegantes y los transeúntes con auriculares inalámbricos. ¿Entraría al taller? ¿Armaría un escándalo frente a Rosa y las chicas?
El miedo la hacía sudar, pegando la blusa a su espalda, pero también avivaba una rabia nueva, una que le recordaba la escena en el mercado. No era una víctima pasiva ya. A las 6, Ricardo esperaba en el sedán, el motor encendido contra el fresco de la tarde que bajaba con el sol poniente. El cielo se teñía de púrpuras y naranjas sobre los rascacielos lejanos de Reforma. Un espectáculo que Ana apenas notó al subir. El rostro pálido. «Otro mensaje», murmuró, pasándole el teléfono sin preámbulos. Ricardo lo leyó en el semáforo, sus nudillos blanqueándose en el volante. «Maldito, la orden sale hoy. Vamos a la policía ahora, declaramos acoso». El trayecto a la delegación en Cuauhtémoc fue tenso. El tráfico de la hora pico, un laberinto de claxones y motos zumbando como avispas. La estación policial olía a café rancio y formularios viejos, con oficiales uniformados charlando en el mostrador. Ana relató todo: el mercado, la propuesta de Javier, los mensajes. El agente, un hombre cuarentón con bigote espeso y ojos somnolientos, tomó notas con un bolígrafo que rascaba el papel. «Señora, con la orden de alejamiento, si se acerca lo detienen, pero estos tipos como él, a veces no aprenden fácil. Cambie el número otra vez y llévese un spray de pimienta». Salieron con un folio en mano, el peso del trámite aliviando un poco la opresión en el pecho de Ana. En el auto, Ricardo rompió el silencio. «Lo siento, no pensé que escalaría tan rápido». Su voz tenía un matiz de culpa, como si su ayuda hubiera acelerado el caos. Ana lo miró, el reflejo de las luces de la ciudad danzando en sus ojos. «No es tu culpa. Es de él. Pero gracias por no dejarme sola en esto. Antes me habría escondido en el departamento esperando que pasara». Llegaron a Polanco cuando la noche caía suave, las avenidas iluminadas por faroles que proyectaban sombras alargadas en los jardines. Lupe había dejado la cena en la mesa, enchiladas suizas con crema espesa y cebolla morada, el aroma reconfortante llenando la cocina. Cenaron en silencio al principio, el tintineo de los cubiertos el único sonido. Luego Ana habló, la voz ganando fuerza con cada palabra. «Hoy en el taller, cosí un vestido entero. Rosa dijo que soy buena para los detalles finos. Mañana me suben a un proyecto de blusas para una marca local. Siento que avanzo». Ricardo levantó la vista, una sonrisa genuina curvando sus labios. «Eso es lo que quería oír, no el drama de Javier, sino tu victoria». Compartieron anécdotas. Él de una reunión fallida con inversionistas que querían optimizar su proyecto social. Ella de cómo María le enseñó un truco para enhebrar la máquina más rápido. La conversación fluyó natural, como el vino tinto que él sirvió en vasos simples, no copas elegantes. Bajo la mesa sus rodillas se rozaron accidentalmente y ninguno se apartó. Era un contacto sutil, cargado de la confianza que crecía entre ellos. Pero la paz se quebró cuando un golpe seco resonó en la puerta principal. El reloj marcaba las 10 y el corazón de Ana dio un vuelco. Ricardo se levantó de inmediato, revisando la cámara de seguridad en su teléfono. «Es él, Javier, está en la reja, gritando tu nombre». El pánico la invadió. Pero Ricardo llamó a la seguridad del barrio, un servicio privado que patrullaba las calles arboladas, y a la policía al mismo tiempo. Desde la ventana, Ana lo vio, su exesposo, desaliñado con una chamarra raída, golpeando los barrotes con el puño, el rostro iluminado por la luz amarilla del farol. «Ana, sal, cobarde. Esto no se acaba así». La policía llegó en minutos, sirenas lejanas cortando la noche. Javier forcejeó, maldiciendo a los uniformados, pero lo esposaron y metieron en la patrulla. Ana temblaba en la sala, las luces tenues del jardín proyectando sombras que bailaban como fantasmas. Ricardo la abrazó por primera vez, un gesto protector que duró hasta que el auto de los policías se alejó. Se acabó por esta noche. Mañana, el abogado lo ata con más papeles. Ella se apartó ligeramente, pero no del todo, sintiendo el calor de su pecho contra el suyo. «Tengo miedo, pero también alivio. Por primera vez, peleo de verdad». La conexión entre ellos se profundizaba, no en promesas románticas,
sino en una alianza forjada en el fuego de la adversidad. Afuera, la ciudad dormía inquieta, con el rumor distante de un trueno prometiendo más tormenta. Ana subió a su habitación, el sueño llegando en oleadas, sabiendo que el camino aún tenía curvas, pero con Ricardo y su nuevo mundo como ancla, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Mañana, el taller la esperaba, y con él, la vida que se construía puntada a puntada. El amanecer en Polanco trajo un cielo limpio, lavado por la tormenta de la noche, con rayos de sol que se colaban entre las copas de los jacarandas, tiñendo las avenidas de un dorado suave. Ana se despertó con el peso del abrazo de Ricardo aún en la memoria, un calor residual que la hacía sonrojar al recordarlo. La habitación de invitados olía a sábanas frescas y al jazmín del jardín, un contraste con el hedor a humedad y cerveza de su viejo departamento. Se levantó, el cuerpo dolorido por la tensión acumulada, y se miró en el espejo. Las ojeras habían menguado, pero la mirada aún cargaba el eco de la noche, con Javier esposado y gritando su nombre desde la reja. Bajó a la cocina, donde Lupe ya removía una olla de atole de chocolate, el vapor subiendo en espirales aromáticas que llenaban el aire con un dulzor reconfortante. La cocinera, con su delantal manchado de harina, la miró con ojos maternales y un gesto de cabeza que decía todo sin palabras. «Buenos días, mija. El señor Ricardo ya se fue a la oficina, pero dejó esto para ti», dijo, señalando un plato con chilaquiles rojos, coronados de crema y queso fresco. Ana se sentó, el tenedor temblando ligeramente en su mano. El picor de la salsa despertó su apetito, pero el nudo en el estómago persistía. «Gracias, Lupe. Anoche fue un caos», murmuró Ana, pinchando un trozo de totopo crujiente. «Javier en la puerta, la policía. No sé si podré ir al taller hoy. ¿Y si me espera allá?» Lupe se acercó, limpiándose las manos en el trapo del hombro, y se sentó a su lado con una taza humeante. Su rostro redondo, surcado por arrugas de risas y preocupaciones, transmitía una solidez que Ana envidiaba. «Mira, yo pasé por lo mismo con mi primer marido. Un borracho que juraba amor entre golpes. Lo dejé en un mercado de la Lagunilla con nada más que mi costurero. Tú eres más fuerte ahora. Ve al trabajo, muestra que no te dobla. Y si ese desgraciado aparece, las chicas del taller te cubren la espalda. Somos mexicanas, mija, no nos rendimos fácil». Las palabras de Lupe calaron como un bálsamo, disipando parte del miedo. Ana comió con más ganas, el atole caliente bajando por su garganta como un abrazo interno. Recordó la noche, el golpe en la puerta, el grito de Javier rompiendo la quietud, y cómo Ricardo la había sostenido, su camisa oliendo a colonia sutil y seguridad. No había sido un beso apasionado, sino un refugio, el primero que sentía en años. Terminó el desayuno y se preparó para salir, ajustando la blusa del uniforme en el espejo del pasillo. El teléfono nuevo, con un número fresco, gracias al abogado de Ricardo, estaba cargado y silencioso, un pequeño triunfo. El trayecto a La Juárez fue más corto esa mañana, el tráfico fluyendo con menos agresividad bajo el sol que subía. Ricardo la había dejado temprano, con un beso en la mejilla que duró un segundo de más. «Llámame si algo», le había dicho al bajar del sedán, su mano rozando la suya en un gesto que prometía más que palabras. Ana caminó por la calle Colima, el aire fresco cargado del aroma a pan de una tahonería cercana y el humo de los autos que pasaban raudos. Los charcos de la lluvia reflejaban su figura, una mujer de 32, con el cabello suelto y una mochila al hombro, no la sombra encorvada que había sido. En el taller, el zumbido de las máquinas la recibió como un viejo amigo. Rosa levantó la vista de su escritorio improvisado, un montón de patrones extendidos sobre la mesa de corte. «Llegas puntual, Ana. Bien, hoy terminas el bordado huichol y pasas a las blusas. El pedido sale el viernes». No mencionó la noche anterior. El taller era un santuario de trabajo, donde los dramas personales se dejaban en la puerta. María y Carmen la saludaron con un gesto desde sus estaciones, María guiñando un ojo mientras enhebraba su máquina. «Oye, ¿todo bien? Pareces que viste un fantasma»,
Preguntó Carmen en voz baja durante el primer break, ofreciéndole un sorbo de su refresco de tamarindo. Ana se sentó en el cajón habitual, el patio trasero aún húmedo, con gotas cayendo del toldo como un reloj lento. El sol calentaba las baldosas, evaporando el agua en vaos que subían perezosos. Fue mi ex. Vino a la casa anoche, lo arrestaron, confesó, la voz baja pero firme. Las mujeres se miraron y María soltó un silbido. Pendejo. Mi hermano tuvo uno así. Terminó en la cárcel por allanamiento. Tú haz la denuncia formal y si lo ves, grita. Aquí somos muchas. Carmen asintió, mascando su chicle con más fuerza. Y si necesitas, te presto mi spray. Ese cabrón no te toca más. Tú estás construyendo algo, Ana. No lo tires. El apoyo la envolvió como una red invisible, fortaleciendo su resolución. Volvió a la máquina con renovado vigor, la aguja perforando la tela en patrones precisos de flores multicolores. Cada puntada era una afirmación. No era la mujer que Javier había intentado vender en el mercado. Era la costurera que ganaba su sueldo, que dormía en una casa segura, que sentía el roce de una mano gentil sin miedo. El mediodía trajo calor, el ventilador del techo girando perezoso, removiendo el polvo de hilo que flotaba como niebla fina. Sudaba, pero era un sudor productivo, no el de la desesperación. A las 6 Ricardo la esperaba, el sedán aparcado bajo la sombra de un ahuehuete en la acera. Subió, exhausta pero con una sonrisa. El día fue bueno. Terminé el vestido y empecé las blusas. Las chicas me cubren, dijo, recostando la cabeza en el asiento. Él arrancó, el motor ronroneando suave por las calles que se llenaban de luces al atardecer. Me alegra. El abogado llamó. La orden de alejamiento está lista. Javier sale bajo fianza mañana, pero si se acerca va preso de verdad. Y cenamos en casa. Lupe hace cochinita pibil. Llegaron a Polanco cuando el sol se hundía, pintando el cielo en tonos de fuego sobre los rascacielos. La casa los recibió con el aroma especiado de la pibil, cebolla morada y achiote flotando desde la cocina. Cenaron en el comedor, la mesa iluminada por velas que Ricardo encendió sin ceremonia, creando un resplandor íntimo. Hablaron del día, ella de los trucos de María para ahorrar hilo, él de su proyecto filantrópico, que ahora incluía talleres de costura para mujeres en situación vulnerable. «Quiero que seas parte», dijo, sus ojos oscuros fijos en los de ella. No por lástima, sino porque sabes lo que es salir del fondo. Ana sintió un calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de algo nuevo, deseo mezclado con gratitud. Extendió la mano sobre la mesa y él la tomó, sus dedos entrelazándose en un gesto que sellaba la conexión. Acepto, pero a mi ritmo. No quiero ser salvada, quiero caminar a tu lado. La cena se extendió, risas brotando cuando Lupe entró a servir el postre, flan de cajeta casero, y bromeó sobre parejita nueva. Afuera la noche caía serena, el viento susurrando entre los árboles, pero en el corazón de Ana una tormenta de emociones se calmaba, dando paso a la promesa de mañana. Sin embargo, mientras se acostaba, el teléfono vibró con un mensaje del abogado. Javier había salido, jurando venganza en la estación. El miedo regresó como un eco, pero esta vez Ana lo enfrentó con la almohada bajo la cabeza y la mano de Ricardo llamando desde la puerta entreabierta. «Duerme, mañana lo resolvemos». Cerró los ojos, el sueño llegando profundo, sabiendo que el obstáculo final se acercaba, pero con aliados que la impulsaban hacia la libertad total. El sol del mediodía caía con fuerza sobre Polanco, filtrándose entre las hojas de los jacarandas que sombreaban la avenida Masaryk, donde el tráfico de autos lujosos y peatones elegantes formaba un ballet ordenado. Ana caminaba por la acera, la mochila del taller colgando ligera de su hombro, el uniforme aún impregnado del olor a tela fresca y máquina caliente. Habían pasado 2 semanas desde la noche de la detención de Javier, y aunque el miedo acechaba como una sombra en las esquinas, el ritmo de su nueva vida lo mantenía a raya. El taller en La Juárez la había absorbido por completo. Ya no era la novata temblorosa, sino la costurera que lideraba el equipo de bordados, con Rosa confiándole patrones complejos
para una línea de exportación a Europa. Cada puntada era una victoria, un hilo que tejía su independencia. Llegó a la casa de Ricardo, la mansión de paredes blancas y jardín impecable, que ya no le parecía un palacio ajeno, sino un refugio ganado. Lupe la recibió en la puerta con un abrazo rápido, el delantal oliendo a cilantro y limón de la comida del día. «Mija, justo a tiempo. El señor Ricardo está en la sala, con noticias del abogado. Come algo primero. Te ves flaca». Ana sonrió, dejando la mochila en el pasillo de mármol que reflejaba la luz dorada del sol. El aroma a tacos de carnitas fritas flotaba desde la cocina, un recordatorio de que la abundancia no era solo lujo, sino calidez compartida. En la sala, Ricardo estaba de pie junto a la ventana que daba al patio, donde las gardenias blancas se mecían con la brisa tibia. Vestía camisa arremangada y pantalones casuales, el cabello con canas desordenado por una mano ansiosa. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa discreta que Ana había aprendido a leer como un mapa de afecto genuino. «Ana, siéntate. El abogado llamó esta mañana. Javier firmó el divorcio. No hay vuelta atrás. La orden de alejamiento se mantiene 1 año. Y si viola, va a la cárcel de verdad. Todo pagado sin deudas pendientes». Ella se dejó caer en el sofá de cuero suave, el alivio lavándola como una lluvia fresca después de un día de bochorno. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, no de dolor, sino de una liberación que había esperado por años. Se acabó. ¿De verdad? ¿No más mensajes, no más miedo de que aparezca en el taller? Su voz temblaba, pero era fuerte, forjada en las mañanas de costura y las noches de charlas con Ricardo bajo las luces tenues del jardín. Él se sentó a su lado, tomando su mano con gentileza, los dedos entrelazados como raíces que se afirmaban en la tierra fértil. «De verdad, el juez lo vio claro. Acoso, intento de violencia. Tu testimonio y los mensajes fueron clave. Ahora eres libre, Ana, legalmente, emocionalmente. Como quieras». Afuera un pájaro trinaba en el limonero, un sonido simple que contrastaba con el torbellino interno que se calmaba en ella. Recordó el mercado de la Merced, el sol implacable y la mano de Javier en su brazo, pero ahora era un recuerdo lejano, como una pesadilla que se disipa al amanecer. Lupe entró con una bandeja, tacos humeantes, guacamole fresco y una jarra de agua de horchata helada. «Coman, que el mundo no se acaba con hambre», dijo con su tono maternal, guiñando un ojo antes de retirarse. Cenaron en la sala, el sol bajando lentamente y tiñendo la habitación de tonos anaranjados. Ana comió con apetito, contando su día. Cómo había corregido un error en un bordado que salvó un vestido entero, y cómo María y Carmen la habían invitado a un cine en la Roma el fin de semana. «Siento que tengo amigas de verdad, no como antes, donde todo era aguantar y callar». Ricardo escuchaba, asintiendo, su mirada fija en ella con una intensidad que ya no era solo protectora, sino algo más profundo, un amor que crecía orgánico, sin presiones. «Me alegra. Y sobre el proyecto, el taller para mujeres en Iztapalapa arranca el mes que viene. Serás la instructora principal. Tu historia inspirará, pero no como víctima, como sobreviviente». La propuesta la emocionó. Imaginó enseñar a otras Anas a enhebrar máquinas, a coser no solo telas, sino futuros. «Acepto, pero con una condición, que vengas a ver las primeras clases. Quiero que veas cómo lo hago yo sola». Él rió suavemente, un sonido ronco que llenó el espacio. «Trato hecho, pero no estás sola, Ana. Nunca más, si no quieres». El sol se hundió por completo, dejando la sala en penumbras suaves, iluminada solo por una lámpara de pie que proyectaba círculos cálidos en el piso. Se quedaron allí, hablando de planes. Un viaje corto a Cuernavaca para visitar a la madre de Ana. Un curso de diseño que Ricardo le pagaría sin que ella pidiera. La conversación derivó en recuerdos. Él de su juventud vendiendo tamales en Iztapalapa, ella de las tardes en el mercado de Morelos, oliendo a mole y riendo con su madre. La conexión era palpable, un puente de miradas y toques casuales que culminó cuando Ricardo se inclinó y la besó por primera vez. Fue suave, tentative,
sabiendo a horchata y promesas, sin la urgencia desesperada de su pasado. Ana se apartó ligeramente, no por rechazo, sino para saborear el momento. No corro, Ricardo, pero voy despacio. He esperado demasiado por algo real. Él asintió, besando su frente con ternura. A tu ritmo, siempre. Esa noche, Ana se acostó en su habitación, la ventana abierta dejando entrar el rumor distante del tráfico y el aroma nocturno de las flores. El sueño llegó profundo, sin pesadillas de Javier o mercados caóticos. Soñó con hilos de colores tejiendo un tapiz infinito, donde ella era el centro, no una pieza intercambiable. Los meses siguientes fueron un flujo sereno en la vorágine de la ciudad. Ana se mudó a un departamento pequeño en la Roma, pagado con su sueldo del taller y las clases del proyecto de Ricardo, pero visitaba Polanco casi diario, la casa ya un segundo hogar. Javier desapareció en las sombras de doctores, rumores de que se había ido a trabajar a Puebla solo para sobrevivir. El divorcio se finalizó sin drama, y Ana quemó los papeles viejos en una fogata improvisada en el jardín de Lupe, un ritual catártico bajo las estrellas. En el taller, su reputación creció. Diseñó un patrón original inspirado en los mercados de Morelos, que se vendió a una boutique local. María y Carmen se convirtieron en confidentes, compartiendo cafés en plazas sombreadas y consejos sobre citas. Con Ricardo, el romance floreció natural. Cenas en taquerías de la calle, paseos por Chapultepec al atardecer, donde el lago reflejaba sus risas. No era un cuento de hadas. Había discusiones sobre horarios, celos sutiles por el trabajo de él, pero resolvían con honestidad, construyendo sobre cimientos sólidos. Un año después del mercado, Ana caminaba por la Merced con Ricardo a su lado, no como salvador, sino como compañero. El bullicio era el mismo, vendedores gritando, aromas a chiles y tacos, pero ahora ella compraba frutas frescas con su propio dinero, sin bolsas raídas ni filas humillantes. Aquí empezó todo, dijo, tomando su mano bajo el sol implacable. Él sonrió apretando sus dedos. Y mira dónde terminamos. La vida no era perfecta. La ciudad seguía con su caos, las deudas acechaban en los rincones. Pero Ana había renacido. De la mujer cambiada por comida a la que tejía su destino, con aliados que la impulsaban, no la definían. El futuro se extendía como una tela virgen, lista para ser bordada con colores propios.